Verónica Mendoza, presidenta del Nuevo Perú, nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Verónica? Un gusto verla después de un buen tiempo. ¿Cómo está Así usted? es. Muy buenas noches, Gracias Enrique. Muchas gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos. Varios congresistas del Nuevo Perú los hemos visto ayer en primera fila presentando esta carta donde se exige, se demanda la renuncia del fiscal de la Nación, entregada a Así la es. propia Junta de Fiscales Supremos. ¿Cómo cree usted que se va a ir perfilando esta crisis, sin duda, que vive el Ministerio Público? Yo creo que es indispensable, Enrique, que el señor Chávarri dé un paso al costado. Su permanencia a la cabeza del Ministerio Público es insostenible. ¿Y por qué? Creo que es importante explicarlo, porque el señor Chávarri ha señalado que esto corresponde o a un capricho, o a una voluntad, ¿no?, de impedirle que investigue a los corruptos. Todo lo contrario. Estamos en un momento de crisis. Los audios de la vergüenza nos han mostrado a los peruanos que lamentablemente nuestra justicia está secuestrada por mafias y por el poder del dinero. Necesitamos entonces cambios de fondo que tiene que liderar una persona de trayectoria intachable, que le dé confianza a la propia institución, pero también a la ciudadanía. Y el señor Chávarri no es intachable. Tiene cuestionamientos, y permíteme nombrar algunos de ellos, sobre su proceso de ratificación. Tiene cuestionamientos por haber sido abogado de un traficante de armas estrechamente vinculado al señor Vladimiro Montesinos. Tiene cuestionamientos porque no hizo nada, dejó en la impunidad al fiscal que le quiso quitar los audios de la vergüenza a los periodistas para evitar que se propalaran como felizmente están haciendo. Y ahora además es señalado como integrante de una organización criminal, ni más ni menos, y no por las fuerzas políticas del Parlamento, sino por una fiscalía, por su propia institución. Es por eso, Enrique, que no solamente todas las bancadas parlamentarias, a excepción de Fuerza Popular y de la Prismo, han pedido que se vaya, pero además una amplia mayoría ciudadana también le pide que se vaya, y en su propia institución. Se ha dado cuenta de cómo el día lunes, ante una convocatoria desesperada de su parte, donde pretendía que los fiscales, ¿no?, de las juntas de fiscales a nivel nacional lo respaldaran, lo único que ha obtenido es que solamente 3 de los 33 estén dispuestos eventualmente a respaldarlo. El señor Chávarri no da más. Por el bien del Ministerio Público y para garantizar que se investigue a los corruptos hasta el final, el señor Chávarri tiene que dar un paso al costado. Ahora, pero la demanda está clarísima y, como usted dice, pues se sienta la posición de manera muy enérgica, pero la realidad política parece ir por otro lado. Es decir, el señor Chávarri se siente, todo indica, protegido, blindado, para usar una palabra recurrente en los medios, ante el Congreso, y de otro lado lo que hace es responder con una denuncia contra el exministro Torne, quien, según Mercedes Arauz, la vicepresidenta de la República, señala: aquí se está apuntando al presidente de la República eventualmente. Y yo no sé si el señor Torne tenga o no responsabilidad penal en el caso Chinchero, pero la oportunidad también llama la atención. Es decir, esto se está politizando al extremo y evidentemente el señor Chávarri considera que en el Congreso no lo van a destituir. ¿Qué hacer? Efectivamente, sin embargo, habría que hacer notar que la única que en estos momentos respalda al señor Chávarri, la única, es la señora K, ¿no? Y esto es bastante, Miki digamos, Torres, dice usted. ilustrativo de lo que está pasando en estos momentos. No, la señora Keiko Fujimori, sin ninguna duda, Enrique. Y quiero explicar también por qué. ¿Por qué es la señora K? Yo creo que esto va más allá de las especulaciones, porque más allá de si hubo o no reunión entre la señora Fujimori y el señor Inostroza, ¿no es cierto?, sería demasiada coincidencia que las llamadas que sí hemos escuchado, o sea, sobre ellas no especulamos, sino hemos escuchado entre congresistas fujimoristas y el señor Inostroza, se dan precisamente en torno a las fechas en las que el caso, la investigación de la señora Fujimori llega al despacho del señor Inostroza. Es interesante. Entonces, esa precisión por favor, que usted hace, porque no es casual. no se está de repente analizando en realidad por qué eran estas reuniones, cuál era el interés. Todo está centrado en si quién es la señora K. Evidentemente, pues la señora K es Keiko Fujimori, evidentemente, señora K, Keiko Fujimori. Y como usted dice, independientemente de si se reunió o no con Inostroza, el tema está cuál era el objetivo de gente muy importante en Fuerza Popular, como Torres y como el señor Becerril, de poder conversar con el juez Además, supremo. Enrique, los audios dan cuenta de que las conversaciones de esos congresistas giran en torno a qué tema, de la propia boca de ellos,
al tema del lavado de activos. ¿Por qué está siendo investigada la señora Keiko Fujimori? Por lavado de activos. Por lo tanto, ¿por qué la señora Fujimori, a pesar de que está en la soledad absoluta en este tema, se empecina en respaldar al señor Chávarri? ¿Porque tiene una voluntad genuina de luchar contra la corrupción? No, porque tiene una investigación de lavado de activos en el Ministerio Público, que preside ¿quién? El señor Chávarri. ¿Qué es lo que está pasando, Enrique? Se quieren blindar entre ellos. Hay un pacto de impunidad entre la señora K y el señor Chávarri. Por eso, Enrique, porque tú has dado cuenta de algo que es real. En el Congreso, lamentablemente, los procedimientos parlamentarios por un lado y la mayoría fujialanista están entorpeciendo un proceso que ya debiera haber culminado con el retiro del señor Chávarri de la cabeza del Ministerio Público. Pero nos queda, por un lado, Enrique, los fiscales, las fiscales honestos y valientes que sí hay en el Ministerio Público. Hay mucha frustración dentro del Ministerio Público en este momento. He podido conversar, digamos, detrás de cámaras con algunos fiscales importantes en estos días y realmente la desmotivación es muy grande, la preocupación es muy grande. Y se comprende, y por eso yo los invoco respetuosamente a que defiendan su institución, a que hagan lo que esté en sus manos para que no solamente se vaya el señor Chávarri, Enrique. ¿Debería irse toda la Junta de Fiscales Supremos? Yo creo que tiene que renovarse toda la Junta de Fiscales Supremos, porque la crisis es grave y ante una crisis de esta magnitud hay que dar señales fuertes de que sí se quiere cambiar las cosas. Y también invoco, Enrique, a los ciudadanos, a que nos movilicemos, porque esa es en última instancia la única garantía de que esto cambie. Si se logró sacar a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura fue porque éramos cientos, miles en las calles exigiendo que se vaya. Porque el Congreso no tenía la intención, o la mayoría parlamentaria no tenía la intención. Empezaron blindándolos como están haciendo ahora con el señor Chávarri, ¿no es cierto? Por eso es fundamental que continuemos las movilizaciones. Sé que en estos momentos hay coordinaciones entre distintos sectores sociales, ciudadanos, para convocar a plantones en el Ministerio Público, movilizaciones para exigir que se avance con sacar a los corruptos en el sistema de justicia y para exigir que se implemente el referéndum, porque es otro tema, Enrique, sobre el cual también pues hay lamentablemente algunos desencuentros. Hay un toma y daca. Hoy Daniel Salaverry no asistió a la sesión del Acuerdo Nacional. El presidente del Congreso, la señora Fujimori, ha tenido una serie de intervenciones en los últimos días luego de casi un mes de silencio, donde ha sido pues crítica con cómo el Ejecutivo está planteando el referéndum, y luego incluso hay quienes pues han tildado de cierta indiscreción el revelar estas reuniones que ella y miembros de su entorno mantuvieron con el presidente Martín Vizcarra. Parece ser que la relación, no sé si se ha roto, ¿no? Si no va a haber marcha atrás, pero todo indica que el referéndum puede tener problemas. Nuevo Perú está de acuerdo con cómo el Ejecutivo ha planteado los ítems de este referéndum. Nosotros, Enrique, desde el principio hemos sido muy claros en señalar que nos parece saludable, necesario que se le dé la palabra al pueblo, porque la clase política tradicional, ¿no es cierto?, las altas esferas del poder no han sido capaces de atender este problema en toda su magnitud. Entonces, es importante, número uno, que se le dé la palabra al pueblo. Para eso respaldamos la idea de que se dé un referéndum, de que se consulte a la ciudadanía. Creemos que ese referéndum debe darse este año, en diciembre, conjuntamente con la segunda vuelta del proceso electoral local y regional. Y en tercer lugar, creemos que se debe consultar sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que es ciertamente lo más urgente, pero también sobre la reforma política electoral. Es cierto que, como dicen algunos, y nosotros coincidimos, las propuestas del Ejecutivo son insuficientes. Sin embargo, creo que son una oportunidad para abrir el diálogo, mejorarlas y avanzar, aunque sea un poquito, para poder sacar a los corruptos, para poder renovar la política y que esto abra paso a un gran diálogo nacional para que podamos ir más allá. Y nuestra perspectiva como Nuevo Perú es que ojalá podamos avanzar el diálogo para generar un proceso constituyente. Lleguemos a una nueva constitución que nos permita a los peruanos consolidar un nuevo pacto político, social, ciudadano sobre la base de nuevos valores para renovar la política, para renovar el sistema de justicia, para cambiar las reglas de juego del sistema económico y que favorezcan a la gente y no solamente a los grandes empresarios. Pero referéndum antes de fin de año, referéndum con esta segunda vuelta electoral ahora, de diciembre. De todas maneras, Enrique, porque si lo dejamos pasar, entonces nos van a distraer. Rosa Bartra dice que no se pueden poner fechas, que ellos van a discutir pues lo que tengan que discutir.
dicen al mismo tiempo, y resulta bastante contradictorio, ¿no?, que el tema de la reforma política la vienen trabajando desde hace meses, que ya está casi lista. Entonces, realmente yo creo que están revelando más bien que no tienen ninguna voluntad, más allá de lo que dicen, de que el referéndum se lleve a cabo. ¿Por qué, Enrique? Porque la señora acá está desesperada, no quiere perder el control del Congreso y no quiere perder el control, ¿no?, de las redes, los tentáculos que tiene en el sistema de justicia, y no quiere que se mueva nada, no quiere que cambie nada. Por eso es que tenemos que impulsar desde la ciudadanía que el referéndum se dé. Hay quienes están señalando, congresistas de otras bancadas, ¿no?, que están proponiendo que, entonces, bueno, que Vizcarra también pregunte si su continuidad debería estar en juego. Es decir, se está introduciendo la variable de elecciones adelantadas. ¿Qué piensa Nuevo Perú al respecto? Mira, hay muchas cosas que a mí personalmente me gustaría que se introdujeran en este referéndum, pero seamos serios y seamos francos con la gente. No se trata de abrir una caja de Pandora y hacer que este debate se prolongue, ¿no es cierto?, eternamente. Empecemos por algunas cosas urgentes, que luego habrá que completar ciertamente con otras reformas. Ciñámonos por el momento, algo que ya es bastante grueso en realidad, que es reformar el Consejo Nacional de la Magistratura y avanzar con algunas reformas en el sistema político electoral. La bicameralidad es una de ellas. Sí creo, permíteme antes, que podríamos introducir algunas cosas sin salirnos de ese marco. A nosotros, por ejemplo, nos parece que una grave ausencia, y que creo que se podría incluir, es que se cambie la inmunidad parlamentaria. Porque tal como está, sirve para que se blinden los corruptos. Hay gente que postula al Congreso, ¿para qué, Enrique? ¿Para representar a su pueblo? No, para blindarse porque tiene un proceso judicial en curso. Tiene que limitarse a cosas que tengan que ver con la función parlamentaria, no antes, no después, sino a la función parlamentaria, y que no sea pues el Congreso el que levante la inmunidad a los congresistas, porque entre ellos pues terminan haciendo espíritu de cuerpo y no pasa nada. Y una segunda cosa que queremos se podría incluir también es, por ejemplo, que se prohíba la contratación de publicidad electoral en campaña de parte de los partidos en los medios privados. ¿Por qué, Enrique? Porque eso hace que no primen las propuestas, sino primen las billeteras de los candidatos. ¿Y la plata negra de dónde, digamos, se crea la necesidad para la publicidad comercial electoral? Millones, decenas de millones de soles que se van en publicidad electoral. ¿Qué creemos nosotros? México lo tiene, ¿eh? Así es, lo eliminaron y eso ha mejorado sustantivamente la calidad de su representación. ¿Qué planteamos? Que haya una franja pública que se distribuya equitativamente a todos los partidos que participen. Así no se impone el poder del dinero, sino la decisión soberana del ciudadano. Creemos que son cosas que, por ejemplo, se podrían introducir. Y es una idea bien interesante, porque lo que tiene México, por ejemplo, es cuando se dice en franja, dicen, va a ser todo en Canal 7. No, el Estado, de alguna manera, adquiere una franja a precios, pues, competitivos también, que esa es la otra. Sí, y ojalá que los medios de comunicación también, pues, entiendan que se trata de la democracia, no de un negocio cualquiera. Hay incluso créditos tributarios que se dan, ¿no?, para poder... Hay una serie de formas creativas para adquirir, y efectivamente se quitaría, pues se restaría el aliciente. Así es, un incentivo estamos viviendo perverso. Lo que vivimos, o sea, todo el problema de plata en campañas por el lado de Odebrecht ha sido eso, el apetito por publicidad electoral. Entonces sería muy interesante introducirlo. Totalmente, nosotros lo vamos a plantear en el debate, ojalá que tengamos eco. Si no se lograra introducir esas preguntas en el referéndum, igual seguiremos insistiendo, porque quiero precisar, Enrique, estos temas que acabo de mencionar fueron presentados por la bancada del Nuevo Perú hace meses, sino años, pero a la mayoría fujilanista no le ha dado la gana de discutirla siquiera. Vamos a una pausa. Sí, Vamos a una pausa y regresamos con más de esta interesante conversación con Verónica Mendoza. No se muevan. Interesante este paréntesis que hemos abierto con Verónica Mendoza a propósito de lo que debería ser la regulación de las campañas. Cortito, ahora mismo siempre ha sido así, pero cada vez peor, porque además yo creo que el botín es cada vez más grande. Lamentablemente lo que estamos viendo es una eclosión de nuestra democracia, que en muchos casos está también expresada en los gobiernos municipales y regionales. Poco se está viendo eso ahora, pero la cantidad de corrupción y los casos son terribles. Y lo vemos pues en la saturación de publicidad, ¿verdad? Totalmente, y eso revela que nuestra democracia está secuestrada
por el poder del dinero, porque no se impone la voluntad popular, no se impone la decisión sobre la base de las propuestas de los candidatos, sino manda el que más dinero tiene, el que más publicidad electoral puede contratar, puede colocar, más paneles puede colocar en las vías públicas y más publicidad puede contratar en las grandes cadenas de televisión. Entonces, eso es lo que hay que cambiar para recuperar el poder del pueblo de decidir a quién elige y para cortar la penetración del dinero sucio en las campañas electorales. Porque como bien decías tú, cuando hay tal necesidad, ¿no es cierto?, de publicitar las candidaturas, se recurre entonces a financiamiento ilegal, narcotráfico, minería o, entre comillas, legal, ¿no?, de financistas que luego van a pedir que se pague el financiamiento con favores, ¿no es cierto?, como la chanchita de la Confiep. ¿O creemos acaso que es gratuito que la señora acá haya defendido con uñas y dientes, ¿no es cierto?, que no se apruebe la ley de alimentación saludable, Octógonos. para que se pongan octógonos sencillos que la gente pueda entender y cuidar su salud? ¿Por qué? ¿No será acaso porque en la chanchita que hizo la Confiep había dinero de las grandes empresas agroalimentarias, ¿no?, que han defendido también con garras y dientes que no haya octógonos? Contra la recomendación de Naciones Unidas, incluso. De Naciones Unidas, Que de te todos dice, ese es uno médicos. de los motivos por los cuales hay anemia. Y entonces, si para la señora Fujimori es tan urgente el combate contra la anemia... Absolutamente. Pero bueno. Pero a eso lleva estos mecanismos que hay que cambiar. Ojalá empecemos con algo de ello en el marco del referéndum. Cambiemos un poquito de tema, nos quedan ya pocos minutos. El tema de Venezuela, que siempre pues se le ha achacado a la izquierda de no tener pues una definición clara frente al régimen dictatorial de Maduro. Me imagino que ahora pues la definición es bastante clara. Pero en esta crisis humanitaria puntual, ¿cuál es la posición del Nuevo Perú? Creemos, Enrique, que es hora de la solidaridad, que debemos tratar lo mejor posible a los venezolanos que están llegando al Perú, así como queremos que se trate bien a los 3 millones de peruanos que están fuera del país, pero creemos también que debemos ser solidarios con los miles de jóvenes que no encuentran empleo y que están viendo cómo las remuneraciones van bajando. Porque el problema de fondo y que genera una preocupación legítima en un amplio sector de la ciudadanía y los jóvenes en particular es que no hay trabajo, Enrique. Hace 4 años que la generación de empleo está estancada. Este año, según cifras oficiales, se ha reducido, si comparamos julio 2018 con julio 2017, se han creado 47,000 empleos menos, Formales, o sea, formales, así es. Es decir, hay cada vez menos chamba y cada vez más gente. Por eso es fundamental que, entre otras cosas, el gobierno tenga una política económica que genere empleo, que reactive la economía, que dé incentivos tributarios, capacitación o lo que pueda a sectores intensivos en empleo como la agricultura, el turismo, que se genere incluso, ¿por qué no?, un programa de empleo temporal, ¿no es cierto?, para un poco tranquilizar a la gente, habiendo recursos, Enrique, como por ejemplo los 16,000 millones de soles de exoneraciones tributarias a las grandes empresas que nosotros planteamos se debería recuperar, ¿no es cierto? Porque Entre las universidades. Entre otras cosas. Las universidades de negocio nos tienen en parte en el problema del que estamos hablando. Universidades, negocio, empresas mineras, bancos, aseguradoras, etcétera, etcétera, que tienen millonarias exoneraciones tributarias que creo le harían bien al país recuperar para poder invertir en generar mayor empleo. Volviendo al tema de Venezuela, ¿no?, cuando sus críticos dicen Verónica Mendoza, si llega al poder la izquierda va a imponer un modelo pues chavista. Mira las bestialidades que están haciendo en Venezuela, los lingoticos, quitar ceros, ¿no? ¿Qué responde a una crítica como esa? Si se trata de comparaciones, lo que está espantando hoy a los venezolanos de Venezuela es lo mismo que espantó a los peruanos del Perú en el primer gobierno de Alan García. Así que al señor García es a quien debería, en todo caso, ¿no?, pedirle un deslinde con la política económica del señor Maduro. Nosotros planteamos, en su segundo gobierno, nosotros ¿no? planteamos, ya, digamos, para el otro lado de repente, pero nosotros planteamos todo lo contrario, que no haya una dependencia excesiva de un sector, ¿no es cierto?, de la economía, como ocurrió en Venezuela, dependencia excesiva del petróleo, ¿no es cierto? Su economía estuvo a merced del petróleo. Hay quienes aquí en el Perú quieren que estemos a merced del sector minero, ¿no es cierto? Y lo único que quieren como política económica es prenderle velitas a la economía china para ver si eso reactiva la nuestra. Nosotros creemos que
no podemos confiar solamente en cómo se mueve el mercado internacional, tenemos que impulsar nuestros propios motores de desarrollo. Y sobre el tema económico, Enrique, yo quisiera poner un tema sobre la mesa que me parece sumamente grave, porque la señora acá no solamente ha salido a defender de manera incondicional al señor Chávarri, sino también ha salido a recordarle a sus amigos empresarios, ¿no?, las cosas que ha ido haciendo por ellos. Hace un momento hablamos de la ley de alimentación saludable, pero también ha hablado de la ley de hidrocarburos. Mucho ojo con este tema. Es una ley nefasta, que lo que plantea, entre otras cosas, es renovar concesiones a grandes empresas petroleras transnacionales de manera automática, cuando debiera haber, ¿qué cosa, Enrique? Concurso público transparente. Plantea que esas concesiones puedan pasar a tener incluso 60 u 80 años, que las regalías bajen de un promedio de 20% que hay ahora a 5%. Recorta los estándares ambientales. Es una ley muy peligrosa y yo por eso le pido, Enrique, si me permites, al presidente Vizcarra que nos diga cuál es su posición en este tema. El ministro de Energía y Minas ha planteado su posición y él lo que dice es que si no se aprueba la ley, la exploración pues va a quedar o va a seguir en nada. Que hay un toma y daca, que es decirle a las empresas, bueno, tú cumple con todas las exigencias ambientales y bueno, invierte tanto y se te renovaría. Eso es lo que dice, me imagino que es lo que piensa el presidente. A empresas que no han invertido en mayor exploración, a empresas que han contaminado la Amazonía, que han generado derrames petroleros, a empresas que tienen pésimos antecedentes en sus intervenciones en otros países. O sea, tenemos además, ¿qué concepto te das cuenta está detrás? Que tenemos que estar dispuestos a sacrificar el medio ambiente, la Amazonía, los derechos de los pueblos indígenas o, en todo caso, también en la zona marino-costera, en nombre de algún dinero adicional. ¿No podemos acaso ser exigentes y rigurosos y así como promovemos la explotación petrolera, también exigimos altos estándares ambientales, consulta previa, convocamos licitaciones públicas, transparentes, exigentes para que mejores empresas vengan a invertir? Me parece que está muy equivocado el ministro de Energía y Minas y creo que es un grave error que se quiera empujar esta ley de hidrocarburos en los términos en los que está planteada, Enrique, y creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Y no sé si vamos a poder volver sobre el tema del referéndum, Enrique. Imaginaba por lo que señalabas, yo quiero terminar invocando a la ciudadanía a que permanezcamos movilizados en torno al tema del referéndum, porque hemos visto cómo los corruptos quieren bloquearlo para que todo siga igual. Y quiero recordar al señor Vizcarra que si bien es cierto la ciudadanía tiene la herramienta de la movilización e incluso del recojo de firmas, como han planteado algunos, ¿no?, para exigir por esa vía el referéndum, él tiene otra vía. Si es que el Congreso le sigue bloqueando la cuestión de confianza, las reformas que él quiere. Él puede perfecta y constitucionalmente plantear una cuestión de confianza en torno a las reformas que ha planteado. Una cuestión de confianza que tenga una negativa y que le dé al presidente la facultad, como usted dice, constitucional de cerrar el Congreso, ¿no podría terminar en esa convocatoria de elecciones generales? Eventualmente, pero sí es lo que se necesita para sacar a los corruptos y para empezar a renovar, a limpiar el sistema de justicia y el Congreso, que se haga, Enrique. Es nuestra posición como Nuevo Perú. Ahora sí, para terminar, la inscripción de Nuevo Perú, ¿en qué está? Hablando de recojo de firmas, había este proyecto de ley que parece que es como una espada de Damocles, ¿no? Porque estipula que los candidatos pues tengan más de 3 años de militancia, que en el caso de Nuevo Perú pues no existiría, sencillamente. ¿Cómo está esto? ¿Bajo qué reglas están operando ustedes? ¿Y cuándo esperan inscribirse? Porque no están participando en las elecciones municipales. No, lamentablemente no podemos participar en las elecciones locales y regionales, no podemos participar en el acuerdo nacional. El día de hoy hemos estado apenas como invitados porque se nos exige una valla de firmas arbitraria, autoritaria, que no existe en ningún otro país. Nosotros estamos haciendo enormes esfuerzos recogiendo firmas en el tiempo que podemos con nuestra militancia, pero no tenemos recursos como tienen otros partidos para contratar brigadistas, para poder financiar su campaña de recojo de firmas. Entonces estamos avanzando, sí, pero no niego que con mucha dificultad y no sin dejar de denunciar que este es un sistema perverso, que lo que finalmente promueve es que quien tiene dinero para financiar el recojo de firmas o para transar con funcionarios de OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones consigue su inscripción y quienes no están dispuestos a recibir financiamientos dudosos finalmente terminamos quedando fuera.
fuera. Y eso también es parte de lo que hay que reformar para abrir la política a nuevas voces, a nuevas opciones y no cerrarla solamente al ámbito de los ¿Cuántas corruptos. firmas son las hoy que dominan. tienen que tener ustedes? 750.000 que en buena cuenta nos dicen, por la experiencia previa, deberían ser como 2 millones de firmas, porque se van purgando algunas en el camino y es lo que habría Pero que Podemos Perú presentar. pasó rapidito, Podemos Perú, el partido del señor... ¿Bajo qué condiciones? El señor pasó Luna, rapidito. claro, que es probablemente parte de la mafia, ¿no es cierto?, que tiene tentáculos en el CNM, en la OMPE y que, claro, le han permitido tener su inscripción rapidito. Eso es lo que promueve este sistema perverso que tenemos que cambiar. Ha usted planteado puntos muy interesantes, muy claramente. Me imagino que en la CONFIEP no les ha gustado tanto algunos de los puntos que usted ha planteado esta noche, pero bueno, usted ha puesto sobre la mesa cartas político-partidarias. Nuestra tarea es defender a los peruanos. Y si los señores de la CONFIEP no están de acuerdo con lo que planteamos, abramos un diálogo. Debatamos sobre estos temas, nosotros tenemos toda la disposición. Eso es la democracia. Gracias, Verónica Mendoza, por acompañarnos. Un gusto verla después de un tiempo, como decía. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara. No se vayan.